con el tema que teníamos para hoy. Vamos a repasar algunos, o sea, cada vez que empecemos, sépanlo, vamos a repasar lo anterior, siempre vamos a tomar como para continuar con un hilo, ¿no? Y volvemos a acordarnos que teníamos el caso del repartidor de folletos, con los datos que ya seguramente se los saben de memoria, que eran los folletos de las dos casas de electrodomésticos, que el joven llevaba 2 bolsas con diferentes capacidades y además diferentes pagos por cada uno de esos folletos entregados. Además sabíamos que tenía una disponibilidad total para hacer el reparto, y entonces la recomendación tenía que ser acerca de qué le convenía hacer, cuántos repartir de cada uno, ¿no? Entendiendo que los modelos de programación lineal siempre apuntan a la optimización. A la optimización, bueno, en este caso vamos a ver que tenemos un solo objetivo, una sola meta, que es la de maximizar los ingresos de este repartidor de folletos. Entonces, habíamos visto que teníamos una secuencia, teníamos que primero identificar las variables, y esa identificación y definición de variables surgía a partir de la identificación previa de los datos controlables o de esa información que nos venía dada o que conseguíamos a partir de un relevamiento. Entonces, una vez que teníamos definidas las variables, lo que hacíamos era resumir toda esa información en una tabla, a donde teníamos, por una cuestión de practicidad, habíamos dicho que poníamos las variables en las columnas y los recursos en las filas. Veíamos que aparecían ahí todos los elementos de un modelo de programación lineal en la tabla, de modo tal que después la conversión a modelo simbólico era prácticamente un trámite, era agregarle las unidades para corroborar que está bien escrito, ¿no? Que está bien formulado, y de esa manera teníamos el modelo simbólico, ese modelo de programación lineal, que es un sistema de inecuaciones lineales que condicionan el logro de un objetivo. Veíamos que todas las variables nuestras, todas las variables que usamos en estos casos son lineales, por eso justamente se llama programación lineal, y esa linealidad se sostiene tanto en las inecuaciones, que nosotros llamamos restricciones, como en el funcional, función objetivo o meta, que, como les digo, su logro está contenido, está restringido, está limitado por el cumplimiento de las restricciones. Entonces, partíamos de una descripción coloquial del escenario, que era el enunciado en nuestro caso. Esa descripción coloquial era convertida, o sea, sintetizada, se le tomaban todos los datos en esta tabla. Luego esa tabla fue convertida a modelo simbólico, y el modelo simbólico o matemático es convertido en un modelo gráfico. En este modelo gráfico nosotros veíamos claramente cada una de las restricciones. La restricción correspondiente a la capacidad, digamos, a cuántos folletos se podía llevar en la bolsa de folletos Fábega, la cantidad de folletos que se podía llevar en las bolsas de Gabarino, la disponibilidad total o la capacidad para distribuir los dos folletos, y también habíamos visto que teníamos lo que le llamábamos condiciones de no negatividad,
que era decir que la cantidad de folletos de los dos tipos siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. De modo tal que de esa manera nos quedaba definida una región de soluciones básicas factibles que estaba definida, por supuesto, por las restricciones que forman este sistema de inecuaciones lineales. Esa región de soluciones básicas factibles, habíamos dicho que era el conjunto de infinitos puntos que satisfacen simultáneamente a todas las restricciones del modelo. Y también habíamos dicho que, dado que se trata de un objetivo de maximización, por supuesto en la minimización también, la solución óptima siempre va a estar en un extremo que puede ser un vértice o que también puede ser una arista completa, ¿sí? Y hoy vamos a ver esos tipos de soluciones que quedan planteadas a partir de esas especificaciones. Lo primero que habíamos hecho, o sea, en la clase pasada, habíamos tomado una tabla de soluciones básicas factibles. Por supuesto que en la tabla habíamos incluido solamente a esos extremos que son candidatos a solución óptima. No habíamos tomado, digamos, los infinitos puntos, sino solamente aquellos valores que son candidatos. Y esos valores candidatos son los vértices, ¿sí? Los vértices A, B, C, D y E. De modo tal que nosotros en la tabla lo que hacíamos era tomar todos los valores que asumen en cada uno de esos vértices, y acuérdense que cuando decimos tomar cada uno de los valores, eso surge de la intersección de las restricciones, ¿no? Porque cuando yo hago la intersección de las no negatividades, entonces se da que F vale 0, G vale 0, la slack de F, o sea, cuando reemplazamos 0 para F y 0 para G en las restricciones, obtenemos el valor de las slacks. Esas slacks que son 120, 100 y 150, y cuando reemplazamos 0, 0 en el funcional, nos da cuál es el valor del funcional que vamos a tener. Y esto se hace para cada uno de los vértices, de modo tal que podemos ver, digamos, resumidamente, cuál es el estado de cada uno de los vértices, cuál es el estado de las variables en el punto analizado, en la solución analizada, porque aparte habíamos dicho que absolutamente todos los puntos de esa región factible satisfacen simultáneamente a las restricciones. Por lo tanto, sabemos que todas son soluciones, y habíamos dicho que una solución era el conjunto de valores y de estados de las variables. Pregunto, ¿cuáles eran los estados de las variables, Juan Pablo? ¿A mi profe me habla? ¿Sí? ¿No sos Juan Pablo vos? Sí, pensaba que había otro Juan Pablo, perdón. No, a vos. Estados de las variables pueden ser 0 y no 0, básicas o no básicas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué quiere decir que una variable sea básica entonces? Básica era cuando valía 0 y no básica cuando no valía 0, digamos, cuando valía otro número. O al revés, no recuerdo bien si era una cosa o la otra. Hay que estudiar. Sí, disculpe, Dos no había notado conceptos tenías eso. que estudiar. Dos. Bueno, Nahuel, ¿estás de acuerdo con Juan Pablo o tenés otra definición, otra interpretación? Nahuel Martínez. Sí, profe. No, estoy igual que Juan Pablo. Disculpe. Antes de que siga tratándolos cruelmente, yo les digo que no tiene mucho sentido que
asistan a estas clases si no estudian día a día. Recomendación, sobre todo en estas condiciones, yo les cuento que cada vez que les pregunto algo, son notas que voy poniendo. O sea, volvemos a la clase inicial. Yo evalúo absolutamente todas las clases, por eso les pido que todas las clases estudien. Si no lo van a hacer, duerman la siesta. Es más, hoy no está para dormir la siesta, hoy está divino para estar el sol, aunque sea en la vereda, no sé, sacar la cabeza por una ventana. Está divino. Entonces, les digo, no pierdan el tiempo, porque si creen que dadas estas condiciones van a siquiera regularizar de UPA, están súper equivocados, ¿no? Dicho esto, pregunto, ¿alguien tiene en claro qué son las variables básicas y qué son las no básicas? Las variables básicas son mayor o igual a 0 y las Que no son básicas diferentes de 0. son 0. Claro. Ajá. O sea, las variables no... Las variables básicas en el punto de consideración son distintas de 0. Y dice que va a tener tantas variables básicas como descripción. Bien. Entonces vayamos a tomar, por ejemplo, nosotros ya habíamos analizado el punto óptimo. Y acuérdense que ese punto óptimo está determinado no porque sí nomás, porque es óptimo y es óptimo siempre, sino que ese punto óptimo está determinado por la pendiente del funcional. Cuando decíamos la pendiente del funcional, está claro que esa pendiente está determinada por los coeficientes económicos, ¿verdad? ¿Pregunto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. O sea, cuando yo digo coeficientes económicos, digo que esto, que es una función lineal también, nada más que no tiene término independiente, porque estamos buscando ese término independiente, que queremos que sea el máximo, que sea el mejor, entonces esos coeficientes económicos son los coeficientes que me van a dar la pendiente. Lo que implica que el punto óptimo, en el caso de los coeficientes económicos me dicen cuánto le pagan a este chico por cada uno de los folletos, quiere decir que si le pagasen diferente, entonces seguramente el punto óptimo, el vértice considerado como solución óptima, sería diferente. Eso implica que si le pagasen exactamente lo mismo, las dos empresas le pagasen exactamente lo mismo, ¿cuál sería la solución, Franco? Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ah, míralo. No, Franco Gallardini. Ah, disculpe. Es que justo estaba anotando una anotación. ¿Está bien? Sí. Bueno, La si le pregunta pagasen 7 pesos por cada uno, ¿le seguiríamos recomendando repartir de esta manera 50 de F y 100 de G? No. No, A ver, porque... ¿por qué? Profe, va a cambiar nuestra función Claro, la que vamos a optimizar. como varían cambia. los coeficientes económicos, no sería la misma pendiente. O sea, les estoy diciendo, les pagan exactamente lo mismo, les pagan 7 pesos por cada uno de los folletos. Sería Entonces, entonces pregunto, indistinto entregar folletos de Fábrega o de Gabarino. Sería lo mismo entregar uno u otro. ¿sería la misma solución? No. No. En absoluto. A ver, ¿quién me daba más? Eloísa, a ver, ¿qué opinas? Estaba pensándolo. Para mí, sí, porque no tiene sentido. O sea, quedaría uno con 5 o 7 pesos. Los dos quedarían con 7 pesos. No, va a ser distintas soluciones. Va a ser otra solución porque tenemos otros coeficientes y entonces, por lo tanto, mi pendiente no va a ser la misma en la recta y no vamos a tener esta misma tabla de soluciones básicas, factibles tampoco.
Puede ser, ¿Será? profe, que las soluciones en C y en D da lo mismo, digamos. Ajá. A ver, ¿quién está hablando que no lo tengo a la vista? José. Entonces, a ver, dice José, Bueno, da lo mismo. Dice José, da lo mismo, porque cuando la pendiente esta cambie, ¿qué va a pasar con esa pendiente? Va a Igual va a ser, terminar chocando en algún punto de no las soluciones. siempre, siempre. Pero ¿qué va a pasar, José, con la pendiente ahora? y no sé, pero digamos, para los distintos casos, siempre va a tener el mismo valor. Va a ser Ajá. paralela a la restricción. Va a ser Claro, va a ser igual. paralela a la restricción 3. O sea, Porque todos los como valores de tiene, esa arista exacto, tenían van la misma solución. exactamente, porque satisfacen simultáneamente a Claro. todos los, miren, por ejemplo, acá tenemos están viendo, ¿verdad? Sí. Acá está en Sí, profe. rojo el funcional. Entonces decía, ¿qué pasa cuando yo edito el funcional y digo, les pagan 7 a cada uno? Ustedes fíjense que tiene la misma pendiente, exactamente la misma pendiente de esta. Nada más que, bueno, ya no va a ganar 950, sino ¿cuánto ganaría? ¿Cómo sé qué 150 por valor? 7. Y multiplicamos por la cantidad. Sería 150 por 7. A ver, ¿cuánto será? Claro, 1050. si llega a repartir todos los folletos en el Claro, tiempo, se llega a o repartir sea, se todo. maximiza la cantidad de folletos repartidos, Sería Ajá. sería 7 por 150. ¿Cuánto? 7 por 150, que, a ver, 1050. 700, ¿Cuánto es eso? 1050. 1050. Dice 1050. Entonces, ustedes fíjense que cuando es igual a 1050, entonces quiere decir que acá se solapa y toda esa arista, perdón, va a ser solución. Entonces, este punto es solución, o sea, el punto E que teníamos antes, Es una solución. Sí. una solución. sí, sí, eso. El punto, También perdón, otra ese era el solución. D, este era el C, este también, Sí. También otra solución. bien. Ahora, ¿qué es lo que tienen que considerar? Y esto es por una cuestión infinitesimal. Exactamente en este punto, la verdad que la solución, considerando que la solución es un cambio en las bases, o sea, un cambio de estado en algunas variables, este punto con respecto a este, como lo podíamos ver en la tabla, entonces la verdad que esas soluciones son diferentes. Ahora, me dan el mismo funcional. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el espacio abierto, ¿sí? Abierto en el punto C, y todo el segmento, desde el punto D hasta el abierto en el C, son todas soluciones alternativas. Ocurre que justo acá, en ese punto, si yo lo tomo cerrado, entonces va a haber un cambio de variables. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una Sí. consulta. Acá, en este caso, si los dos folletos tendrían el mismo valor, 7 en este caso, lo único que lo diferencia serían las bolsas, porque si tendrán la misma restricción de bolsa, por ejemplo, uno tiene 100, si no me acuerdo bien, y otro 120. Si hubiesen tenido la misma restricción, ¿vale la pena seguir trabajando con dos variables? Por supuesto que si no hubiese diferenciación con respecto a las bolsas y no hubiese diferenciación con respecto al pago, traduzco el lenguaje de programación lineal. Si tengo los mismos coeficientes económicos, los mismos coeficientes tecnológicos y comparten el lado derecho, por supuesto que no tiene sentido. ¿Se entiende? Claro, porque en un momento pensé, digo, bueno, valen lo mismo, entonces ¿por qué se sigue haciendo el análisis con dos variables? Y después me acordé
que teníamos la restricción de las bolsas. Exacto. Sí, sí, sí. No, tiene que ver con, digamos, estamos viendo qué pasa si, o sea, necesito que se entienda, pero así como que estas cosas que ustedes han visto alguna vez con respecto a qué pasa cuál es la condición para que dos rectas sean equivalentes, por ejemplo, a que sean perpendiculares, a que sean paralelas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Vagamente. Ahora, acá le estamos dando un significado. Entonces dirías, mirá, si se trata de un producto que se vende exactamente de la misma manera, que no hay absolutamente ninguna diferencia, onda, Coca presentación 1 y Coca presentación 2, entonces, ¿qué sentido tiene usar dos variables? Si capaz que lo único, y cuando los pongo en la línea de producción, va todo junto. Entonces, en ese caso, no vale la pena tener dos variables diferentes. Ahora, si yo tuviese envases con costos diferentes, con manejos diferentes, con rellenado en diferentes líneas de producción, entonces ahí, a pesar de que tengan el mismo comportamiento, voy a necesitar tener dos variables diferentes. Bien, ¿sí? Gracias. Bueno, la otra cosa que notamos acá, entonces les decía, la pendiente del funcional es la que va a determinar cuál es el vértice que se toma como solución. Digo, las condiciones, esto es la capacidad de cada una de las bolsas y la capacidad de reparto, se mantienen tal cual, entonces lo único que varía es el pago. Digamos, ahí es a donde puede estar la diferencia. Cuando hablo de variaciones en el pago, estoy diciendo que ese funcional puede cambiar su pendiente y que ese cambio de pendiente va a estar dado por los cambios en los pagos, digamos, en las ponderaciones que tengan asociadas a esas variables. La otra cosa que puede ocurrir es que haya variaciones, habíamos dicho, en cuanto a las capacidades, por ejemplo, a conseguir bolsas más grandes o más chicas, o a disponer de más o menos tiempo para el reparto, o sea, ampliar o reducir la capacidad de reparto. Cuando ampliamos la capacidad de reparto, decíamos, relajamos el sistema, relajamos la región, porque conseguimos una región más grande, que me da más posibilidades de hacer los repartos, digamos, de ganar más. Mientras que si restrinjo, ya sea con bolsas más chicas o con menos capacidad de reparto, entonces eso me va a llevar a que el chico tenga menos posibilidades de repartir y de ganar más plata, por supuesto. Entonces ahí hablamos de relajar o restringir la región. La región, por supuesto, de solución básica factible. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar también cuáles son los elementos del modelo de programación lineal. Esos elementos teníamos las variables, que acá comienzo ya con la nomenclatura propia de investigación operativa, que les voy a llamar X sub IJ. Estos son, por supuesto, habíamos dicho, valores desconocidos y que están cuando digo sujetos a las decisiones, porque decíamos que podemos, como hemos visto en la región anterior, una alternativa es hacer nada, o sea que tomen valor 0, y otra alternativa era que tomen valor 50-100, ¿sí? O sea, están esas variables, el contenido de las variables, están sujetas a las decisiones que uno toma. En cuanto a los tipos de variables, habíamos visto que según el estado eran básicas cuando son mayores que 0 y no básicas cuando son iguales a 0. Según el contenido, binarias, enteras, continuas e irrestrictas, que puedo preguntarle a cualquiera qué son las irrestrictas.
y no frustrarme en el intento. Tienen valores negativos. ¿Solamente negativos? A ver, Juan María. Cualquier valor. Juan María, ¿para qué se usan las variables irrestrictas? Hola, profe. ¿Sí? Sí, había leído que eran cosas como que sí eran los negativos que están asociados al signo, que se usan para cosas como temperatura y cosas así. Ajá. O valores, o como cero, digamos. Temperaturas, ¿qué más? Temperatura, niveles de inventario, debes y haberes en economía, cosas así, creo que eran. Bien. O sea que pueden tomar valores positivos, negativos o cero, ¿verdad? Sí. Y según la función, habíamos visto que las variables podíamos dividirlas, clasificarlas en variables de decisión, slack u holguras. Eso es cuando las restricciones son menores o iguales que cero. Ahí aparecen esas variables slack. Y las artificiales, cuando en restricciones mayores o iguales que cero. Habíamos visto que también, digamos que, cómo definir a las variables, ¿sí? Con respecto a las slacks y artificiales, ¿hay alguna pregunta o podemos seguir? O pregunto yo cualquier cosa. Las artificiales, ¿en qué casos la usaríamos, más o menos? Cuando las restricciones son mayores o iguales que cero. Eso implica, por ejemplo, que si me están diciendo que tengo que ganar plata para cubrir mis gastos, o sea, que el mes que viene tengo que cobrar por lo menos 10.000 pesos para cubrir mis gastos fijos, entonces si ganase 11.000, si cobrase 11.000 pesos, esos 1.000 pesos van en una variable artificial y están mostrándome el exceso con respecto a un piso que es una exigencia o un requerimiento. En el caso de los folletos, ¿podría haber sido que lo obliguen al chico a vender más de 150? Pasa que si lo hubiesen... Igual. Pasa que si en ese caso particular, y ya me quedan 3 minutos de esta reunión, pero ya vamos a ir al gráfico, puntualmente si le obligase, por ejemplo, a ver, vayamos nomás, total, si se corta ya saben que volvemos. En ese caso sería una restricción también, ¿o no? Claro. Pasa que si yo acá pusiese que, por ejemplo, X más Y tienen que ser, por ejemplo, pongamos mayor o igual que 100. A ver, sí. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo eso? Que voy a tener, ustedes fíjense cómo se ha restringido la región de soluciones. Ya no tengo todo lo que tenía, sino que acá tengo una restricción de mayor o igual. Y en este caso, cuando yo tenga restricción X más Y mayor o igual que 100, quiere decir que si entre los dos reparto 150, entonces acá va a aparecer una variable slack, ¿sí?, que me diga 50, que son 50 más los que le estoy repartiendo con respecto a esa exigencia básica que son 100. Siempre la variable de slack se la analiza con respecto a una restricción. Por supuesto. Las slack surgen, acuérdense que hemos dicho la clase pasada, las variables slack aparecen cuando yo convierto las inecuaciones en ecuaciones. O sea, cuando saco el signo, si quiero sacar la desigualdad, entonces necesariamente voy a tener que agregar algo para mantener la ecuación, digamos, para convertirlo en una ecuación. Yo no puedo decir tranquilamente X más Y mayor o igual que 100 es lo mismo que decir X más Y igual a 100, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle algo acá para compensar este 100. ¿Se entiende? Para que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales. Bien. ¿Bien?
Eso tiene que ver con el método simplex, ¿verdad? No sé cuándo. Claro, 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 porque no existe un método que se aplique a desigualdades, a inecuaciones, sino que siempre las inecuaciones tienen que ser convertidas en ecuaciones para recién poder resolverse. Bien. Por eso es que siempre aparecen esas variables slacks. Claro, profe, y además si esas variables lag no se las ponen, es como que estarías diciendo que tienen una sola solución en esa ecuación. Es Puede más, ser. en este caso no tendría solución, porque si yo convierto todo en igualdades, no hay un punto único por el que pasen todas las restricciones. Entonces me diría, es infactible. Porque cuando yo digo igual, diría, tenés que repartir todos los panfletos G, todos los panfletos F, y encima ocupar todo el tiempo. Entonces les decía que esas variables slacks o artificiales van a aparecer para cuando hace falta, cuando empezamos, cuando queremos resolver el sistema de inecuaciones, y como no existe un método para la resolución de sistemas de inecuaciones, se convierte en ecuaciones para poder resolverlo. Y convertir las inecuaciones en ecuaciones requiere del agregado de variables auxiliares, de unas variables diferentes que van a estar representando lo que me falta para tomar todo un recurso, o sea, lo que me sobra de un recurso, o lo que me excedo con respecto. Por ejemplo, si yo dijese que la demanda, que yo tengo una demanda de 100 unidades, entonces si ofreciese 120 unidades, esas 20 unidades adicionales con respecto al mínimo van a estar alojadas, van a estar representadas por una variable artificial o también le llaman surplus, bueno, tienen varios nombres. ¿Sí? Surplus no también es el sinónimo de excedente. Claro, sí, de eso estoy hablando. Dije Mucho más fácil de entender surplus, así. excedente. Perfecto. Cualquier, o sea, depende del texto que encuentren, es el término. Es más, acá les puse slack u holguras, pero también la pueden encontrar con otro nombre, ¿no? Ahí les puse, digamos, dos alternativas, pero hay montones de alternativas. Profe, Sí, decir. No puede ser que ese slack también se lo puede considerar como el costo de oportunidad. No. Está asociado, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero no, nada que ver, no es un costo de oportunidad. Eso es algo que no está aprovechado, ¿sí? O sea, cuando aparece digamos, esta cosa de no aprovechar todo el recurso, o sea, cuando tengo, a ver, fuiste a comprar con 1.000 pesos, y vos sabes que ese es tu tope, no puedes gastar más que 1.000 pesos. Cuando te dan el vuelto, ese vuelto es tu holgura o tu slack. Ah, bien. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con el precio de oportunidad para nada. Quiere decir, eso es lo que no aprovechaste. Ah, está, ya entendí. Es todo lo contrario. O sea, que cuando nosotros encontremos el punto máximo de beneficio, que se aprovecha el 100% todos los que nos dan. Ahí va a aparecer el precio de oportunidad. Ah, listo. Está bien, entendí. Gracias. Sí. Seguimos entonces. Esto con respecto a las variables. Acuérdense que, de nuevo se los digo, ¿cómo definir las variables? Las variables tienen que estar definidas, ¿sí? Otro de los elementos que aparecen y que les vamos a llamar los A sub IJ, y acuérdense que el doble subíndice viene porque estamos hablando de matrices, nada más que en vez de escribirlos de manera matricial, lo escribimos de manera canónica, pero si nosotros tuviésemos como costumbre escribir todo en forma de matriz, que de hecho que si vamos a las planillas de Excel
lo que estamos haciendo es usando matrices puras. Entonces, por eso es que aparece el doble subíndice para las variables, para los coeficientes. Entonces, estos coeficientes tecnológicos, habíamos dicho que son los valores, los números que aparecen acompañando a las variables en las restricciones. Esos coeficientes tecnológicos son valores conocidos. Habíamos dicho que los conseguimos por un relevamiento o por un enunciado. De alguna manera deducimos cuáles son esas especificaciones técnicas asociadas a los procesos que en el caso, por ejemplo, de que tenga que producir cierta cantidad, o sea, al lado derecho me diría, tenés que producir por lo menos 1000 unidades, entonces los coeficientes tecnológicos me van a decir a qué velocidad, ¿sí? ¿Qué velocidad en la máquina, por ejemplo, ocupo para producir cada unidad? Podría tener como recurso la cantidad de tiempo de máquina disponible. Entonces, ese coeficiente tecnológico asociado a la variable me va a decir cuánto del tiempo de máquina consume cada unidad producida. Y de esa manera, entonces, voy a tener, como muestra el modelo sobre el que estamos trabajando básicamente, cuál es la velocidad con que se consume, por ejemplo, los 120 espacios que hay en la bolsa, ¿sí? O los 150, si quieren, minutos disponibles para los repartos. Entonces, esos son los coeficientes tecnológicos. El otro componente, el otro elemento, son los lados derechos. Esos lados derechos representan disponibilidades en restricciones de menor o igual, como es el caso que estábamos trabajando, o requerimientos, que pueden ser demandas, exigencias nutricionales, puntos de equilibrio, etcétera, etcétera, en el caso de que lo que tenga de que sean restricciones de mayor o igual. ¿Sí? Entonces esas son las dos alternativas que tenemos básicamente. También es cierto que aparecen por ahí igualdades, digamos, que lados derechos iguales a 0, y eso corresponde a una proporción. Cuando yo digo cada 2 varones tiene que ir una mujer, entonces digo la cantidad de varones menos el doble de la cantidad de mujeres igual a 0. Entonces en ese caso, cuando aparece un lado derecho 0, seguramente que se trata de una proporción, es decir, de una comparación entre cantidades que tienen que ser iguales. ¿Y hay que expresarlo de esa manera, como una recta igualada a 0? Claro, Sí. claro. O sea, a ver, cuando yo paso de lo coloquial a lo simbólico, seguramente que voy a poner B de varones igual a 2M de mujeres, ¿sí? Eso es lo primero que hago coloquialmente. Pero después, como no puedo cargar eso en la planilla de cálculo, tengo que hacer pasaje de términos. Entonces voy a decir B menos 2M igual a 0. Bien, bien. ¿Sí? Ya vamos a ir practicando esas cosas también. El otro elemento son las restricciones. Esas restricciones que son las limitaciones dadas por el contexto, por el escenario. La verdad que hay, digamos, todo lo que es la teoría de las restricciones es un mundo enorme dentro de lo que es industria, de lo que es producción. Pero acá vamos a tomar solamente el concepto de que esas restricciones vienen dadas por el contexto sobre el cual estamos trabajando. Lo que sí es importante es entender que vamos a diferenciarlas y que nos interesa diferenciarlas a las restricciones que son activas de las restricciones inactivas. Las restricciones activas, que también les llaman limitantes, vinculantes, o no sé si han encontrado de otra manera,
son las que tienen slack 0, ¿sí? Y las restricciones inactivas, también le llaman no limitantes, son las que tienen slack mayor que 0. Si tenemos que volver a nuestro grafiquito, ¿sí? Vamos a eliminar esta. Vamos a dejar esta como estaba. Entonces, si este es el punto de solución, cuando hablo de restricciones activas con slack 0, digo que son las restricciones que están definiendo el vértice de la solución óptima, ¿sí? Cuando yo digo restricción activa, digo que la restricción 2 y la restricción 3 son activas. ¿Por qué? Porque en los dos casos tienen slack 0. Acuérdense que cuando estoy hablando de un punto de intersección, estoy diciendo que las dos restricciones son iguales, que las dos expresiones son iguales. Por lo tanto, si yo digo que R2 es igual a R3, obviamente que no sobra nada, ¿sí? Por eso es que tienen slack 0. Entonces yo acá voy a tener una restricción, dos restricciones que son activas y una restricción acá que es inactiva. Cuando hablo de slack y digo acá, las variables slack valen 0, porque, ¿qué estoy diciendo acá? Con lo que reparto de la bolsa 2, ¿sí? De la bolsa G, con lo que reparto de la cantidad F, es exactamente igual a la capacidad de reparto, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ese punto. Mientras que si voy a analizar este punto, ¿sí? Ustedes fíjense que dice, reparte todos los folletos F, pero reparte solamente 30 folletos G. O sea, que le están sobrando todos estos 70 folletos G que quedan en la bolsa, ¿verdad? Que quedan sin repartir. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene sentido. ¿Sí? Entonces, cuando tengo eso, esto, o sea, esta área es la slack. O sea, la diferencia entre que la restricción pase por acá, ¿sí? Pase por 120, y que esa restricción 1 pase por el punto de coordenadas 50-100, entonces esto es la slack. ¿Se entiende? Sí, pues. Y en ese caso tendríamos, en el segundo punto que analizó, tendríamos una restricción activa y dos inactivas. A ver, si el funcional cambiase de pendiente y en vez de pasar por ahí, por acá, pasase por acá, ¿en qué caso pasaría eso? ¿Cuándo el funcional cambiaría de pendiente como para que pase por este es el punto óptimo? ¿Qué debería ocurrir? Para que al chico le convenga repartir 120 folletos F y solamente 30 G. A ver, ¿a quién se le ocurre? Un cambio de precio en cada uno, un cambio de pago. Ajá. ¿Cuánto? A ver, me la quiero jugar 5 cada uno, ¿puede ser? 5 cada uno me dejaría de nuevo en la misma pendiente. Sí. Tendría la misma pendiente que la recta verde. Exacto, que la restricción 3. Sí. Entonces, para que sea el punto la solución óptima y única, ¿qué debería pasar? ¿Puede ser intercambiar los precios? Intercambiar, bueno, a ver, veamos qué pasa
si en vez de pagarle 5 y 7, le pagan 7 y 5. Acuérdense, acá tenemos igual a 950, pero lo que haría, esta es la pendiente del funcional, o sea que ya no tocaría como último punto el punto D, sino que tocaría como último punto de la región de soluciones básicas factibles el punto C. O sea que cuando hay un cambio en los coeficientes económicos que hacen cambiar la pendiente, entonces va a cambiar esa solución. ¿Sí? De nuevo, acuérdense que cambiar la solución quiere decir que lo que hago es darle otra configuración, otra configuración. Entonces, estábamos hablando de las restricciones activas e inactivas. En este punto, ¿cuáles van a ser las restricciones activas? Ana. Ana Santillán, ahí está. ¿Cuáles son las restricciones activas? Sería donde toca el punto que toca la capacidad. O sea, te pregunto, ¿cuáles son las restricciones activas ahí a donde está la manito? ¿Ves el dedo índice? Dice ahí, en ese punto. Sí. No hables, Agustín. Nahuel, vos tampoco. Ana, ¿cuáles son las restricciones activas en ese punto? ¿No? ¿Cuál era la definición de restricciones activas? ¿Te acordás? Leonel. Sí, sí. ¿Estás? Bien. La ahí, ¿cuál es? Activa, bueno, son las que tienen el Slack, Ajá. la que no tendrían sobrante. Bien. Y en ese punto, ¿cuáles serán? Va a ser los folletos de F. Ajá. ¿Y qué más? F. ¿Y qué más? Ahí está el tema. Acuérdense que cuando yo tengo un vértice, tengo por lo menos dos funciones que definen ese vértice. Dije, el vértice implica que dos ecuaciones son iguales. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones iguales para definir ese vértice? ¿Qué coordenadas tiene ese vértice? Tiene 120 folletos y 30, 120 de F y 30 de folletos G. Bien, entonces, dice 120 de F. Acá, ¿hay slack? No, no hay slack. Bien, ¿esa restricción será activa o inactiva? Activa. Bien. Acá, me decís 30 de G. Claro, ahí hay una. ¿Acá hay slack? Sí, sí hay. Bien, entonces, ¿cómo es? Esa es inactiva. Es inactiva. Acá, entre los 120 de F y los 30 de G, dice repartir 150. ¿Hay slack? No, no hay slack ahí. No hay slack. ¿Activa o inactiva? Activa. Bien. Entonces, ¿cuáles son las restricciones activas acá? Bueno, la de los folletos de Fábrega, que son 120, y la de sería la de la capacidad. Bien. 150. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, si por ejemplo, o sea, acá tenemos los dos vértices considerados.
Supongamos que no tenemos esta limitación, sino que dice, bueno, ahora el joven dispone de 300, digamos, del tiempo para repartir 300 folletos. ¿Tá? Y en ese caso, si fuesen 300 folletos, ¿qué va a pasar con la región? Se hace más grande. Se hace más grande, ¿verdad? Porque va a pasar como por acá, más o menos. Sí. Si quieren, le ponemos ahí. Claro, exactamente. 300 va a ser el doble. Profe, 300 se vaya. en la ecuación 1, 990 es para que pase por el punto, pero bueno, ya se fue el punto ese. Bueno, no importa, pero sigamos jugando con esto. La región queda definida por este rectángulo, ¿sí? Porque ahora esa es tan grande, o sea, tengo tanto tiempo, tiene tanto tiempo, tanta disponibilidad, que ya lo único que le limita son las bolsas. Entonces, acá cambia y la región está formada por A, B, C y D. Y en este caso, entonces, ¿cuáles son las restricciones activas en el punto de solución? Tamara. Sí. O sea, ¿cuál sería el punto de solución ahí donde tiene la flechita? Sí. Bueno, las restricciones activas serían la de Fábrega, porque tiene 120. Sí. La de Gabarino también. Ajá. La suma de las dos. Y yo creo que también porque dice menor o igual a 300. ¿Esa también es activa? ¿Cuánto? A ver, para saber si es activa o no, yo tengo que ver cuánto vale el lado izquierdo y cuánto vale el lado derecho. ¿Cuánto vale el lado izquierdo acá? 220. 220. ¿Lado derecho? 300. Entonces ahí tiene que haber sí o sí una slack diferente de 0. Claro. Esa ahí slack sí diferente de 0, ¿cuánto va a valer? Y 80. 80, ¿sí? Entonces digo, si en vez de valer 300 valiese 220, esta restricción en vez de pasar por ahí, pasaría por acá. Esto es la slack. Ah, bien. ¿Sí? O sea, cuando yo identifico las restricciones activas, todo lo que está afuera de lo activo, ¿sí? Entonces eso es lo que me marca la slack. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo quiero ver una slack, digo, ajá, ¿qué es lo activo? Esto. Por lo tanto, esta restricción, que por ahí le llaman redundante, no sé si han encontrado por ahí restricciones redundantes. Esto es una restricción porque no está restringiendo la región de soluciones básicas factibles. Entonces, queda allá. ¿Sí? Insisto. Hay que identificar, sí, a mí me cuesta identificar gráficamente cuáles son las restricciones activas e inactivas, voy al modelo y reemplazo los valores del punto, las coordenadas del punto, las reemplazo en el sistema de ecuaciones y veo a donde sobra hay una slack. Si están exactamente iguales, quiere decir que es una restricción activa. ¿Sí? Lado izquierdo, derecho iguales, restricción activa. Lado izquierdo, derecho diferentes, restricción inactiva porque hay una slack diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Volvamos entonces. Les decía, restricciones activas e inactivas, y están construidas por coeficientes tecnológicos, variables de decisión, lados derechos y variables slack o artificiales, como muestra en este caso.
ahí ya está puesta como una igualdad con el agregado de la slack de capacidad, para que el lado izquierdo, o sea, entre lo que reparte de Fábrega y lo que reparte de Gabarino y lo que le sobra de capacidad, sea exactamente igual a la capacidad que tiene disponible. ¿Sí? Vamos a la función objetivo. Esta función objetivo, que también le llaman criterio de optimización, se representa la meta, representa, digamos, es lo que me dirige en las acciones. Y por supuesto que esa meta, ese querer llegar, por ejemplo, a ganar todo, a ganar la mayor cantidad de plata, a gastar la menor cantidad de plata, a producir la mayor cantidad de productos, o sea, esas aspiraciones, esas metas, esos propósitos, están limitados por las condiciones del contexto. Y a esas limitaciones o restricciones del sistema son las que acabamos de ver. Pueden ser de maximización, si estamos hablando de ingresos, de ganancias, de producción, de ventas, o minimización, si hablamos de costos, egresos, consumos. ¿Por qué esta aclaración que es así como obvia? Porque muchas veces en los enunciados no dice se quiere maximizar, bla, 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 o se quiere minimizar, sino que describe el escenario y uno tiene que deducir cuál es el objetivo. Lo importante es que está construida por coeficientes económicos, variables de decisión y sentido de optimalidad u optimización. ¿Está? Ahí de nuevo aparecen los coeficientes económicos, que siempre van a estar, también son tasas, también son velocidades, y es posible que yo tenga dentro de un funcional diferentes unidades, o sea, coeficientes económicos asociados a diferentes, que están medidos en diferentes unidades. Por ejemplo, si F fuese, por ejemplo, cantidad de materia prima, y G fuese mano de obra, entonces yo, por ejemplo, a F seguramente la habría medido en kilos y a G en horas. Entonces el coeficiente económico me diría 5 pesos por kilo de la variable F medida en kilos, más 7 pesos por hora de la variable G medida en horas. La cuestión es que por eso el análisis dimensional es tan importante, porque yo hago simplificación de numerador y denominador, y finalmente todo, por ejemplo en este caso, queda medido en pesos. O sea que la función objetivo va a tener una sola unidad, a pesar de que sus coeficientes pueden estar mezclados, pueden ser de cualquier otro tipo. ¿De acuerdo? Sí, profe. En cuanto a las soluciones, habíamos dicho que las soluciones, la solución de un modelo de programación lineal es el conjunto de valores y de estados de las variables de decisión y slack que intervienen en el modelo. Acá, si la solución es única, ya habíamos visto que va a estar en un vértice, y si hay soluciones múltiples, entonces al menos 2 de esos deben estar en vértices adyacentes. ¿Se acuerdan lo que es adyacente, verdad? Vecinos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada? Creo que con ustedes hemos llegado a ver los cambios de estado de las variables. ¿Vimos eso? Sí. Bien. Entonces, nada más repasamos que los cambios de variables, los cambios de estados de variables, se van a producir de a uno. O sea, cuando una variable entra, la otra sale. O sea, cuando una variable se hace básica, es porque otra deja de serlo. Porque, ¿se acuerdan
¿Cuántas variables básicas tiene que haber en un modelo de programación lineal? Tantas como las restricciones. Restricciones. Bien, tantas como restricciones. O sea que yo no puedo tener más variables básicas que la cantidad de restricciones que haya. Por lo tanto, cuando entra una, tiene que salir la otra. ¿Sí? Y esos cambios de base, lo que están representando son desplazamientos de un vértice al adyacente. O sea, estoy hablando del desplazamiento desde el vértice A al vértice, que ustedes fíjense, el vértice A está definido, ¿sí?, por las variables f y g como no básicas y las slack como básicas. Ahora, cuando hay un pasaje, dice, cuando pasa al B, fíjense que F entra a ser básica, o sea que ya estoy viendo que es un desplazamiento por el eje F desde 0 a 120. O sea, estoy viendo que el vértice B es F 120, ¿sí? Y el otro cambio que se produce es que la slack de F deja de tener valor diferente de 0. Entonces, dice, pasa de, o sea, G sigue siendo 0. F pasa de ser 0 a ser 120. Por lo tanto, acá tengo una restricción activa. Esta restricción, cuando tengo una slack 0, digo, la restricción es activa. La slack asociada a la restricción bolsa F, ahora es 0, por lo tanto, esa restricción, insisto, es activa. Eso siempre utilizando vértices, ¿verdad? Claro, claro, porque acuérdense Si que tomas un valor medio, no vas a tener una restricción activa. Porque la utilización requiere que estén los vértices, digamos, si que queremos utilizar. Está bien, pero aun cuando tenga soluciones alternativas o soluciones infinitas, que le llamo, siempre voy a estar mirando vértices. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el simplex lo que hace es analizar vértices en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, entonces, cuando encuentra un valor óptimo, va al siguiente, encuentra el mismo valor óptimo, dice, acá ya no hay chance de que tenga un tercero que también sea óptimo, porque no puede haber 3 vértices adyacentes con el mismo valor. Entonces dice, esos 2 son, no hay más que eso. ¿Me están siguiendo o vamos al gráfico? A verlo en el gráfico. Veamos el grafiquito. Entonces, supongamos, a ver, volvemos acá a los 150 para no confundirlos. Entonces, esto cuando, por ejemplo, viene desde acá y lo que hace es, analiza este valor, dice, no es el mejor, o sea, no sé si es el mejor, pero hay otro, viene acá, analiza, dice, es mejor que el anterior, vamos a buscar el siguiente, viene acá, mejor que el anterior, vamos a buscar el siguiente, igual que el anterior, entonces ya no hay chance de encontrar otro valor igual acá, ni acá, sino que si hay soluciones alternativas o soluciones múltiples o infinitas soluciones, siempre van a estar sobre un segmento que está limitado por los 2 puntos que son adyacentes. ¿El algoritmo siempre va comparando los z, profe? Claro, claro, claro. Siempre. Entonces, cuando encuentra que este z es igual que ese, entonces dice SAS, soluciones múltiples. O infinitas soluciones. Dice, me da lo mismo hacer esto que hacer que esta otra combinación. Por lo tanto, para ahí y dice, todo esto es. Entonces, hay algunos que dicen, nos avisan y dicen, hay soluciones alternativas, existen soluciones alternativas o hay infinitas soluciones. Y me muestra, dice, este es el valor de solución
pero hay infinitas soluciones. Y habrá otro que me dice, este es el valor de solución, pero hay infinitas soluciones. El valor del funcional es idéntico. La configuración de la solución es diferente. ¿Bien? Muy bien. Seguimos entonces. Y acá viene el concepto de precio sombra. El precio sombra, ¿cómo más lo han encontrado? Yo ahí les puse dos más, pero ¿han encontrado con otro nombre? Yo, precio social o precio cuenta. Bien. ¿En qué bibliografía has encontrado eso? Lo que tengo a mano es internet. Bueno, pero ¿qué era? Era seguramente una página de economía. Sí, 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 sí. ¿Sí? Porque, a ver, yo les cuento que investigación operativa, ¿en qué carreras se da? Se da en sistemas, por supuesto, se da en informática, en la ingeniería informática, se da en industrial y en economía, en la ¿cómo se llama? Administración, licenciaturas en administración, cosas por el estilo. Entonces, vamos a tener que la mitad de la bibliografía tiene un enfoque de las ciencias económicas, ¿sí? Porque inclusive esta materia es una electiva dentro de ciencias económicas. Entonces, ustedes van a encontrar eso del costo social, porque tiene un enfoque desde la economía, y la economía es una ciencia netamente social. Por eso es que, por ejemplo, acá tienen una primera, yo les incluí por eso, una primera definición que dice que es el precio de referencia que tendría un bien en condiciones de competencia perfecta. Esa es una definición netamente económica, pero netamente económica. Y es el costo de oportunidad de producir o consumir un bien o servicio. Ahora, ya cuando nos vamos un poquito de la economía, dice, o sea, nos vamos un poquito de la economía como ciencia social, estoy hablando, dice, es la tasa de cambio del valor óptimo ante una modificación marginal del lado derecho de una restricción. Esto es que cambia, ¿sí? Hay una modificación que no cambia la geometría, o sea, no está cambiando la configuración de la solución. A eso se refiere con marginal. Eso ya se acerca un poquito más a nuestros conceptos. Y si yo lo tuviese que decir siempre digo, hablado en cristiano, hablado en lenguaje de sistemas, digo, que es la mejora del valor óptimo, o sea, del funcional, si se agrega una unidad adicional al lado derecho de esa restricción. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. ¿Cuándo es positivo? A ver, vayamos de nuevo al caso de nuestro gráfico. Por supuesto que quienes van a tener precio sombra diferente de cero van a ser las restricciones activas. ¿Sí? ¿Repito? Precio sombra. Precio sombra diferente de cero lo tienen las restricciones activas. O sea, que si yo tengo que hacer una reglita, tengo que ponerlo en un cuadrito, digo, slack igual a cero, precio sombra diferente de cero. Estamos a menos de un minuto, por eso no vamos a hablar un poquito más y después volvemos sobre los conceptos. Eso quiere decir que cuando yo tenga una slack diferente de cero, entonces mi precio sombra va a ser igual a cero. Y si el precio sombra diferente de cero, positivo o negativo, va a depender del sentido de la desigualdad. Si yo tengo una desigualdad de menor o igual, entonces el precio sombra va a ser positivo, y si tengo una desigualdad del sentido
menor o igual, va a ser al revés. ¿Sí? Pero ya volvemos sobre eso. Mientras tanto, lo importante, slack igual a 0, precio sombra diferente de 0. Slack diferente de 0, precio sombra igual a 0. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Estos precios sombra, o sea, estoy hablando de definiciones, no desesperen porque los vamos a seguir trabajando, sobre todo en la próxima clase les vamos a ir dando significados, ¿no? Estos precios sombra, ya les digo, implican la mejora, dice en el lado derecho, si yo dispongo de un recurso adicional más en el caso de los recursos que están agotados. Por ejemplo, si tuviésemos que, por ejemplo, les decía, si tuviésemos que tomar el caso de nuestros folletos, entonces, evidentemente, las restricciones limitantes, ya habíamos dicho que son la bolsa, la cantidad de folletos G que puede llevar el estudiante y la capacidad de reparto que tiene. Eso quiere decir que si dispusiese de en vez de 150, si en vez de llevar 100 folletos, en vez de poder llevar hasta 100 folletos, pudiese llevar 101 folletos, ¿cuánto ganaría? ¿Cuánto le pagarían? $5 más. A ver, disculpa, pasa que estoy admitiendo gente todavía. Entonces, digo, acá, ¿sí? En vez de 100, 101. Sí. A ver, hagan los cálculos. 707. A ver. 505. ¿Quién me dice? Ajá. Uno dice aumenta 7 y el otro dice aumenta 5. ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta que recién entré? No listo. Acá, en vez de 100, 101. Puede llevar uno más. 707, profe. A ver. ¿Y por qué? Hagan los cálculos de nuevo. Vayan a la tablita. Fíjense a dónde cambia la tablita esa y en cuánto queda. Yo creo que dio 505 porque estamos hablando de los folletos Y en este caso. No me acuerdo son del Frave o Garbarino, pero los Y valían $5. Sería 101 por 5. Hoy no entendí no. Paren. Acá era 5 y 7. No, es que en todo ahí cambia todo. Es que en todo, no, es que me acabo de dar cuenta, porque en todos los cambios que fuimos haciendo, bueno, quedó ahí. Bueno, así era. Por eso les decía, vuelvan a la tabla, entonces ahí, ya en vez de estar en 150, entonces ahora dice 101 para los G, ¿y cuántos serán para los F? Lo mismo. No, como lo mismo. A ver. Teniendo en cuenta esa restricción, ninguno. Uno menos sería. Miren, por favor. Sigue teniendo la capacidad de transportar 150. Sigue teniendo la bolsa de Fs con capacidad 120. Ahora ha conseguido que la bolsa de G, hacer entrar uno más en la bolsa de G. Por eso 49 sería. 29 llevaría en la bolsa G y en la otra llevaría uno más. ¿Cuántos en la bolsa G?
101 en una y La la bolsa otra G tiene 109, 49. la bolsa F 29. Ajá. Entonces, 101 en la bolsa G. Y por lo tanto, como tiene 150, una capacidad de reparto de 150, si reparte uno más de los G, tiene que repartir uno menos de los F. ¿Verdad? Porque tiene que llegar como máximo a 150. Por lo tanto, ¿cuánto le van a pagar? 2 pesos más, 9,52. Ajá, ¿sí? Porque va a entregar uno más de los que valen 7 y uno menos de los que le pagan 5. Por lo tanto, el incremento va a ser 2 pesos. ¿Se entiende? Y ese vendría a ser nuestro precio sombra, ¿verdad? ¿Cómo? Que ese vendría a ser nuestro precio sombra. Ese es el precio sombra de esta restricción. Porque cuando hablamos de precios sombra, estamos hablando de precios sombra de las restricciones. ¿Sí? Si yo tengo que hacer una tablita, ¿sí? Una tablita para acordarme, digo, ¿quiénes tienen precios sombra? Las restricciones. ¿Cuáles restricciones? ¿Qué pondría? ¿Cuáles restricciones? La de G. Las activas. ¿Sí? Porque las que no son activas tienen precios sombra 0. Porque, miren, volvamos acá. Volvamos, me fui rapidísimo. Porque acá, si yo incrementase una unidad, ¿cambia el punto de... ¿Cambia la solución óptima? No. No, porque sigue estando se acá. incrementa en el mismo porcentaje, digo. No por eso. ¿O no? Sino porque en el vértice de solución. No es una restricción activa. Tiene una slack diferente de 0, por lo tanto su precio sombra es 0. ¿Qué me está diciendo? Ni te gastes en conseguir una bolsa más grande para F, porque te sobran. O sea, ¿para qué vas a conseguir una bolsa más grande de F si te sobran? ¿Se entiende? O sea, esta slack es el sobrante que tengo en la bolsa F. O sea, los folletos que no me da el tiempo para repartir. Porque dice, en el tiempo que tengo para repartir, voy a repartir los que me pagan más. Y al resto del tiempo lo voy a usar con los otros. Y de esa manera llego a los 150. ¿Sí? O sea, completo los 150 con los 100 por los que me pagan 7 pesos. Y los 30 por los que me pagan, ¿cuánto era? 5. Dice, ¿cuáles son las limitaciones que tenés acá? La bolsa de G y el tiempo disponible para reparto. Dice, aumentás, o sea, si aumentás, ¿cuánto? 1, no. Aumentás hasta 150. ¿Pasa algo? ¿Va a ganar más? No. No, ¿verdad? Entonces dice, cuando vos veas una restricción que tiene slack diferente de 0, entérate, no hagas un esfuerzo para nada porque tiene precio sombra 0, o sea, costo de oportunidad 0. Esto es como que te sobre plata, ¿sí? Has vuelto con plata y te dicen, ¿vas a pedir un préstamo? No tiene sentido, sí, no has aprovechado toda la plata. ¿Para qué vas a pedir un préstamo? En cambio, en el caso de las F, de la G, que en este caso es Y, si como es una restricción limitante con slack 0, quiere decir que si yo puedo hacer algo para incrementar el lado derecho, para incrementar la disponibilidad, voy a ganar más. ¿Sí? Entonces, profe, se podría decir como solución, como conclusión, perdón, que si él llegase a pedir una bolsa más grande para ese tipo de folletos,
deberá pedir para ese tipo de folletos y que por cada folleto más que entregue serían 2 pesos más. Exactamente. Y la cuestión es, ¿hasta cuánto más grande? Hasta lo que le da la capacidad, que sería Hasta lo que pueda llevarnos por las ¿Sabés qué? bolsas. Los de Gabarino dicen, bueno, ¿cuánto más grande? Y yo le diría 150, si doy todas de Gabarino. Bien, pero no solamente por eso, sino porque gráficamente, ¿cuánto sería? O sea, si yo lo tengo que ver gráficamente, ¿hasta cuánto más grande pido la bolsa? 130. ¿Cuánto? 130 puede ser. 130. 130 es acá, pasando por acá. A ver. 135. 135, dice. Un poquito más. Muy grande eso. ¿Cuánto? 150. 150. ¿Sí? Y 150 es el nuevo vértice a donde se intersectan acá la capacidad de distribución con el tamaño de la bolsa. Y de esa manera consigue, ¿sí? Ahora, le diría, consigue repartir todo, o sea, ocupar toda su capacidad repartiendo esos folletos. Ahora, digo, ¿y si me dicen 200? Si me dice el tipo, a ver, no le vamos a poner 180, para que no nos vayamos más allá. Me dice, ¿querés una bolsa de 180? ¿Qué le dicen? Y vas a tener en Slack, ¿no? ¿Pero tiene sentido? No. Porque ¿cuáles van a ser las limitantes? En ese ¿Qué va a caso, ser lo que me va a limitar? el tiempo de entrega de Capacidad total. X más Y menor o igual a 150. Exactamente, ese va a ser mi limitante. Entonces no tiene sentido tener una bolsa que pueda llevar 180, porque, ojo, voy a tener que volver con los 30 cargando, ¿no? Pero digo, acá se ve que el limitante va a estar dado por la intersección del eje vertical con la restricción 3. Entonces, cuando salga de esto, ya estoy hablando de otra solución totalmente diferente. ¿Sí? 100. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cómo, a dónde están las slack y qué quieren decir esos incrementos? Y cómo veo gráficamente y cómo calculo algebraicamente el precio sombra. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, el precio sombra es ese incremento marginal que se va a producir en el funcional por el incremento unitario de un recurso aprovechado al máximo. ¿Sí? Recurso aprovechado al máximo, este no, por lo tanto, su contribución marginal es 0. ¿Ah? Tengo slack, ¿cuánto era? ¿30? No me acuerdo, no, más, 70. Tengo slack 70, por lo tanto, su precio sombra es 0. Dice, si vos incrementás en el lado derecho, no vas a conseguir mejoras en el funcional. Ahora, en el caso de este recurso, de esta restricción activa, con slack diferente de 0, perdón, con slack 0, entonces su precio sombra va a ser diferente de 0. ¿Cuánto? Y ahí lo puedo calcular, porque digo, si en vez de tener 100 tengo 101, veo cuál es el incremento que se produce en el funcional. Por lo tanto, ese incremento del funcional, cuando el lado derecho de esta restricción activa vale 100 y el funcional, cuando el lado derecho de esta restricción vale 101, va a ser el valor del precio sombra. Por supuesto que hay
otra manera de calcularlo, pero como nosotros vamos a trabajar directamente con las planillas de cálculo, entonces no nos gastamos en eso. Pero sí me interesa que se note, que se entienda qué es ese costo marginal, ese precio sombra, ese precio dual, ese shadow price, que aparecen, que inclusive en economía yo sé que ustedes lo trabajan y les hacen trabajar con derivadas y cosas por el estilo. Sí, creo que la primera y segunda derivada que utilizo. Bueno. ¿Y llegaban a entender de qué se trataba? Yo supongo que tiene que ver con la... Digo, replanteo la pregunta. ¿Es más fácil verlo como derivada o gráficamente? Y 1000 veces gráficamente para mí. Bueno, yo lo que necesito es que lo entiendan. Si no lo entienden gráficamente, vuelvan a las derivadas y dedíquense a derivar como locos, porque cuando tengamos 20 restricciones van a tener que derivar como locos. Mientras tanto, yo necesito que se entienda por lo menos esta cosa de que cuando yo, insisto, tengo una restricción activa quiere decir slack igual a 0, va a aparecer un precio sombra diferente de 0. Y va a ser el incremento, o sea, la mejora que voy a tener en el funcional, saco incremento. De ahora en más vamos a hablar de mejora en el funcional por cada unidad de recurso escaso, ¿sí? Por recurso que tiene esa restricción que estamos considerando, adicional. ¿Por qué hablo de mejora? Porque ya vamos a ver que cuando tengo un funcional de mínimo, obviamente que un incremento en el funcional no es algo que está bien visto, ¿sí? O sea, no es algo positivo. Yo lo que voy a buscar es que cuando tengo un funcional de minimización, mi precio sombra me ayude a reducir los gastos. Y que cuando tenga un funcional de maximización, el precio sombra me indique, me dé una pauta de qué tengo que hacer para ganar más, para tener mayores ingresos. ¿Profe, minimización es cuando el precio sombra es negativo? Claro. En realidad no. El precio sombra va a depender del sentido de la desigualdad, no del criterio de optimización. Inclusive porque ustedes acuérdense que nosotros vamos a tener funcionales de máximo con restricciones de menor o igual y mayor o igual mezcladas. Sí. Y funcionales de mínimo también con restricciones mezcladas. Entonces, el precio sombra está asociado al sentido de la desigualdad, no al criterio de optimización. No quiero enloquecerlos así demasiado, por eso ya vamos a ver después más detalles. O sea, van a ir saliendo ejemplos, ¿no? Entonces, precio sombra, por lo menos, una primera aproximación, ¿sí está entendida? Sí. Sí, profe. A los que no veo por ahí, ¿sí? Sí. Bien. Vamos al otro concepto que por ahí les cuesta también, y que es el concepto que dice costo reducido. ¿Qué es el costo reducido? ¿Qué averiguaron que es el costo reducido? Que tenía que ver con el lado izquierdo de mi ecuación, o sea, con mis coeficientes. No sé si está correcto eso. Con los coeficientes. ¿Qué coeficientes? De las variables de decisión que Bien. Teníamos en mi función, digamos. En la función objetivo. Claro, exacto. Entonces, no hablamos de restricciones. Ahora, cuando tomamos el costo reducido, estamos hablando del funcional. Y ahí se dan, y por eso les decía que es tan importante tener automatizado los conceptos de variables básicas y variables no básicas. De nuevo, ¿nos acordamos qué es una variable básica? A ver, Eloísa, ya que estás ahí. Sí, profe, disculpe. Cuando la básica es cuando es diferente de 0 y la no básica cuando es directamente 0. Bien. Entonces, cuando
si yo estoy haciendo un plan de producción, si yo estoy programando la producción del mes que viene, por ejemplo, me va a decir, y las variables representan los productos incluidos en esa programación. Entonces, fíjense que me van a decir, por ejemplo, tenés que hacer harina 4 ceros y harina leudante, pero no hagas harina 3 ceros. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener como variable no básica la harina 3 ceros, porque me dicen no te conviene hacerlo, ya sea por una cuestión de costos de setup, ya sea porque la demanda no alcanza, porque no llegas al lote de producción mínimo. Entonces dice, no, espera al mes que viene, o a la semana que viene, o al mes que viene recién para producir. Entonces, cuando aparezca una variable no básica, o sea, cuando me dicen no tenés que hacer ese producto, va a aparecer un costo reducido asociado a esa variable no básica. Y ese costo reducido, diferente de cero, insisto, variable igual a cero, costo reducido diferente de cero. Y ese costo reducido me va a decir en cuánto debería cambiar el coeficiente económico para que esa variable que es no básica se haga básica. Si quieren, cambiamos y decimos, nos dedicamos a vender ropa. Entonces, me dice, lo que te conviene vender son remeras manga corta, remeras mangas largas, pero no te conviene vender pantalones. Y, digamos, y pantalones sería una variable no básica. Porque, por ejemplo, los puedes vender a 900 pesos. ¿Qué pasa? Y va a aparecer un costo reducido que me va a decir, por ejemplo, 200. El costo reducido va a ser la cantidad que debería incrementar al coeficiente económico para que esa variable, que ahora es no básica, se haga básica. O sea, me estaría diciendo, tenés que vender, si conseguís vender los pantalones por lo menos a 1.100 pesos, ahí recién te va a convenir vender pantalones. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, sí. Bien. Ahora, hay otra acepción de los costos reducidos. La otra acepción es cuánto es lo que va a empeorar el funcional si yo insisto en que esa variable no básica actúe como básica. Esto es, que a pesar de que no me convenga vender pantalones, yo insista en venderlos. Entonces esos 200 me va a decir, eso es lo que estás perdiendo en tu utilidad por insistir en vender pantalones. Esto que es, digamos, la segunda acepción que por ahí podría tomarse como que es algo muy loco, ¿no? Muy, que no tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido porque, por ejemplo, nosotros, sobre todo en las empresas, ustedes han escuchado hablar de los regalos empresariales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. De regalos empresariales, de merchandising, o sea, todo lo que una empresa hace por una cuestión de imagen. Entonces, por supuesto que entregar lapiceras con el logo de la empresa no va a ser no es rentable, porque de hecho, que si las regalo, todo su coeficiente económico es negativo. ¿Sí? Si la lapicera me cuesta 50 pesos, entonces cuando vaya a ser la función objetivo de utilidad, va a aparecer esa lapicera con un coeficiente económico menos 50, que quiere decir que no tengo un ingreso, sino que tengo una salida de 50 pesos por cada una de las lapiceras que reparta. ¿Estamos de acuerdo?
¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por lo tanto, digamos, cuando vaya a hacer la solución de ese modelo, me va a decir, no entregues lapiceras. Pero, indudablemente, que por una cuestión de marketing, de imagen, etcétera, etcétera, entonces dice, sabelo, que por cada lapicera que entregues, vas a tener una reducción en tu utilidad de 50 pesos. Y eso que yo les estoy dando así como unos ejemplos muy puntuales, de hecho que en las empresas sí ocurre. Hay productos que se llaman institucionales. Un producto institucional, si hay gente que toma mate, no sé si alguien ha visto una yerba que se llama, creo que se llama la Merced, que es de Taragüí. ¿Alguien ha visto eso? Sí. Bien. Esa yerba viene en caja, en una bolsa metalizada, tiene un proceso de producción que es de excelencia, es re cara, pero debería ser más cara todavía, porque el proceso de producción es tan cuidado que si cuesta, ¿cuánto? 200 pesos, debería costar 250 pesos. ¿Sí? Bastante más creo que sale, profe. Bueno, no tengo idea, pero ponele que sea 250 pesos. ¿Y porque es un costo? Y se compensa. Pero digo, la información que da el costo reducido es que tienen que saber hasta dónde les conviene producir, o sea, cuál es el manejo que van a hacer de ese producto por una cuestión de imagen institucional. Porque en el caso de esa yerba, el proceso de producción es tan caro, pero dicen, pero nosotros necesitamos tener un producto premium para mostrar, digamos, es una cuestión de imagen. Entonces, la información que les da el costo reducido es cuánto es lo que pierden por cada unidad vendida, por cada unidad entregada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, bueno, ahora ya me parece que han solucionado con una cuestión de tamaño, pero en una época las galletas Melba, ¿alguien las tiene las galletas Melba? Sí. Parecida a las Oreo, sí. Pero muchísimo superior, no tienen que hacer las Bueno, Oreo, las Melba. Son distintas, pero me refiero en aspectos. No. De aspecto. Sí, pero sí. Las Melba sostienen el sabor desde que yo era chica, o sea, del siglo pasado hasta ahora siguen siendo iguales. Les juro que es impresionante. La cuestión es que los ingredientes que tienen las galletas Melba darían para que sean más caras. Ahora he visto que las han hecho más chiquitas, ¿sí? O sea, han reducido el tamaño. Si antes tenían, no sé, 4 centímetros de diámetro, ahora deben tener 3 o 2,5, no sé. Pero la cosa es que de esa manera, claro, cuando han visto que el costo reducido de este producto institucional, de excelencia, etcétera, etcétera, les hacía un agujero cada vez más grande, entonces dijeron, de alguna manera lo tenemos que solucionar, y es reduciendo el tamaño. Y de hecho que hay montones de productos que con los embates económicos van cambiando las presentaciones. No sé si lo han notado. ¿Sí? Que tenían paquetes de galletas de 300 gramos y ahora vienen de 270. Y un poco más adelante puede ser de 250, y así van como equilibrando esos costos con las exigencias del mercado y con la imagen institucional que quieren dar. La cosa, sí, decimos. Tiene que ver también el envase, por ejemplo. Pero yo me acuerdo cuando era chica, yo comía mucho las galletitas cerealitas, y antes venían en una lata, digamos, no me acuerdo cuántas venían, pero tengo por ahí una de esas, y ahora directamente viene en paquete, nunca más salió eso, digamos. No, es más, y he visto el otro día, te cuento, que son más chiquitas de lo que eran. Si hace un montón no las compro porque están carísimas también. Bueno, las he visto en el súper, justo ayer he ido al súper, y digo, ¿qué ha pasado? Estas eran
por lo menos un poco más grandes. Claro. O sea, el largo del paquete sigue siendo el mismo, pero las medidas de la galleta son más chicas. ¿Sí? Digo, toda esta información de costos reducidos, insisto, y de precios sombra, me van a permitir hacer análisis de la solución óptima sin necesidad de recalcular todo. ¿Tá? Acuérdense que cuando hablamos de modelos de programación lineal, y estoy hablando de la planificación de producción de galletas, ¿sí? Estoy hablando deben ser por lo menos 100 productos o más. Estoy hablando de variables de decisión, de restricciones que representan diferentes aspectos del proceso, o sea, son modelos realmente grandes. Entonces, lo que se hace es mirar lo que se llaman intervalos, intervalos permitidos, ¿no? En cuanto a los tipos de solución en programación lineal, ya vimos lo que es una solución óptima y única, ¿sí? Óptimas e infinitas, cuando están óptima y única estamos hablando de un vértice, óptima e infinitas estamos hablando de una arista del poliedro de solución. Inexistente o infactible, esto es cuando, por ejemplo, en el caso del chico repartidor de folletos, le exigiesen repartir por lo menos 200 folletos entre los dos. Es infactible porque no le da el tiempo para hacer ese reparto. ¿Sí? Y la otra opción, y es algo bastante, no sé si frecuente, pero se puede dar, que sea no acotada. Por ejemplo, que yo tenga absolutamente todos que el modelo esté, y esto suele ocurrir cuando está mal planteado el modelo, por ejemplo, que todas las restricciones sean de mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual, o sea, todo mayor o igual, me quedaría esta región de soluciones, y el funcional de maximización. ¿Qué quiere decir? Es la irrealidad de decir, puede repartir todo, o sea, no tiene límites en la capacidad de las bolsas, no tiene límites de tiempo para repartir. Digo, cuando se dan esas soluciones no acotadas, suelen ser resultados de malos relevamientos. ¿Sí? Entonces, esto es importante, que cuando la solución es no acotada, uno tiene que revisar el modelo, porque todos los modelos de maximización tienen que tener por lo menos una restricción de igual o de menor o igual. Y todos los de minimización tienen que tener por lo menos una restricción de igual o de mayor o igual. ¿Sí? Sí. Vamos, ¿alguna pregunta? No. Bien. Entonces, para hacer el análisis de la solución óptima, y me parece que lo vamos a dejar para el día lunes, porque nos quedan 5 minutos, pero yo igual les voy a dejar la presentación y vamos a arrancar con esto el día lunes. Entonces, el análisis de sensibilidad de la solución óptima se puede hacer sobre la función objetivo o sobre las restricciones. ¿Qué es lo que se analiza sobre la función objetivo? Los coeficientes económicos, de A1 por vez, por supuesto, no todos simultáneamente. ¿De cuáles? Vamos a ver, en el caso de las variables básicas, que van a tener costos reducidos 0, las variables no básicas con costos reducidos mayores o iguales que 0. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Por supuesto, las variables no básicas, porque en el caso de las básicas ya sabemos cuáles que están formando parte de la solución, entonces lo máximo que vamos a ver es en qué rango ocurre eso. Y en cuanto a las restricciones, vamos a tener las restricciones no limitantes con variables slack positivas y precio sombra 0,
y las restricciones limitantes con slack nulas y precios sombras mayores que 0. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? En cuanto a los coeficientes económicos, y esto es para, como les digo, se los presento porque los vamos a analizar con mayor detenimiento. Vamos a ver cuáles son los límites. Y los límites, acabamos de ver cuáles son los límites cuando veíamos la gráfica. Ustedes fíjense que cuando yo tengo, por ejemplo, esta restricción de capacidad de distribución, cuando llegue a este punto, cuando pase por el punto 120,0, ahí se va a producir un cambio de variables. Ese es el menor valor que puede llegar a tener para que se mantenga la solución. Porque cuando yo hablo de análisis de sensibilidad, hablo de análisis de sensibilidad de la solución. Por lo tanto, cuando toque este punto, ya va a estar en otra solución, en otra configuración de la solución. Lo mismo ocurre con respecto a incrementos en el lado derecho que podrían llegar hasta este punto. Porque cuando en vez de tener 150 de capacidad de distribución, tenga 220, entonces ahí ya se va a producir un cambio de variables, o sea, una solución diferente. Esos son los límites permitidos, ¿sí? Cuando ustedes van a ver en las planillas de cálculo, que les va a decir límites permitidos, inferior y superior. O sea, esta restricción puede cambiar su lado derecho como máximo hasta este valor y como mínimo hasta ese valor. En el caso de la restricción esta de la bolsa G naranja, habíamos dicho, podemos llegar hasta los 150, porque después de eso ya cambia la solución. ¿Y cuánto es lo menos que puede, el menor tamaño de la bolsa? Hasta 30. Porque cuando pase por 30 también se va a dar un cambio de solución. Lo mismo en el caso de esta, de la azul, de la bolsa de F. ¿Cuánto es lo máximo que podría tener de tamaño de bolsa? 150. ¿Y cuánto es lo mínimo que podría tener? 50. Porque cuando esté por abajo de 50, cambia la solución. ¿Sí? Bueno, de esos son los límites de los que hablan. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la variable básica se mueve dentro de los límites y cuando sale de los límites, y ahí vamos a ver el término análisis paramétrico, que también lo vamos a ver geométricamente. No suele estar en los libros el análisis paramétrico. O sea, vamos a verlo, les voy a pasar alguna bibliografía que hace mención al análisis paramétrico, que también es muy útil, pero que no sé por qué, juro que no lo incluye. Y las variables no básicas, sí, decimos. Queda 1 minuto y además ya empieza la clase de simulación. Es a las 3:30, sí, si mal no recuerdo. A ver. Sí. 3 y... Oh, y 31, sí. Llegábamos justo. Así que esto les comparto y el día lunes, ahí dice con qué seguimos. Hola, profe. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Nos vemos hasta entonces. la próxima, profe. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao, hasta luego.